A ver que se vayan integrando un poco más porque están poquitos. Sí me pongo de noche. Y esto me pongo así. Ah, para vendarse, ¿no dijo? Ah, sí, sí, pero no me vendas. Ni dónde podría la. Tenemos unos 2 minutos, si no continuamos nomás. A ver si asoman otros compañeros. Mandarle algún regalito. ¿Qué nos dijo? Pero es el 20. Y de la guapa sigue el 17. Ahora hay que esperar al sábado para cualquier cosa. Y a mí me dijo que va a ser un besito. No vaya a cometer viaje. ¿Quién está contagiada? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, buenas tardes. Ya están atrasando. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo le va? Todos los compañeros nos asoman ahí. Buenas tardes. Buenas tardes, ya. Entonces, para continuar nosotros, no nos quedemos ahí.
Y entonces, para terminar, nos quedamos en el producto B de este método de los criterios. Entonces, terminemos de este presupuesto. Estamos en el periodo 2. El periodo 3. Entonces aquí cambiamos lo referente al valor de las ventas del último periodo. Tomamos el periodo 2. Periodo 2 está 238,000, 2 millones, a ver. 2.300.000, sí, 2.388.000. 877,50. Con el mismo criterio, el 4% más. Las condiciones, las mismas que tenemos. A ver. 2.388.877,50. Entonces el 4% más. 2.484.432,60. Entonces, por favor, darán revisando de que estamos sacando bien los datos. Entonces, ese valor multiplicamos por el 102,5%. Y este a su vez por el 98,2%. Entonces, dicho presupuesto de ventas, 2.500.000, 705,63. 705,63. Ya. Entonces vamos ahora a nuestro nuevo periodo. El periodo sería el periodo 4. En el periodo 4. Entonces pasamos el valor 2.500.000, 705,60. El 4%. Los mismos criterios, ¿no?, de cada uno de ellos.
Y entonces vamos a tener 2.600.000, 2.600.000, 733 con 82. Ya. Los 2.600.733,82. 102.5%. Inge, está No es mal en la arriba. parte de arriba, porque arriba es 2 billones, ajá, punto 63. A ver. Aquí es 63. Ajá, y por eso abajo le daría con 85. Este es 85 aquí. Ya. Ahí sí. A ver. Entonces nos quedaría acá 2.617.768,46. Pongamos bien porque está mal puesto esto. 617.768,46. Y el último periodo. Inge, arriba sería 2.617.768,66. Con 45 me salió a mí. No sé si le puede 45.5. chequear. A ver. 2.600.700 733. con 85 es, ¿no? Ajá, sí, con 85 por el 102.5% y por el 98.2. Esta tiene colgada. No, sí está con 68. 2.617.768. Sí, con 68. Con 66 es. 66, ajá, sí, con 66. Sí. Antes es apenas por unos centavos nomás. Bien, entonces pasemos acá ese valor.
Entonces tenemos eso, ¿no? 2.617.768,66. El 4% más. Entonces vamos a tener aquí 2.722.479,41. Y tendríamos que el presupuesto de ventas del último periodo va a ser igual. $2.740.311,65. Y de igual forma elaboramos el presupuesto de ventas. Como tenemos solo términos monetarios, ¿no? Términos monetarios. El presupuesto de ventas del producto B. El primero, 2.282.050,16. El segundo, 2.388.877,50. El tercero, 2.500.000. 705 con 63. El periodo 4, 2.617.768,66. Y el último, 2.740.311,65. Y finalmente consolidamos, agrupamos los dos presupuestos para sacar el presupuesto total de ventas de ambos productos.
Entonces vamos a pasar los datos. Este es de la y del B. El total. Veamos si nos podemos sumar esto. Este sí que no nos ha de sumar. Hay que ponerle aquí. A ver. Ya. A ver si nos da 4.437.293,63. 8513, sí, ya. Listo. Entonces, el primer periodo, 3.695.246,36. Periodo 2, 3.868.228,24. Periodo 3, 4.049.307,74. Periodo 4, 4.233.863,93. Y el periodo 5, 4.437.293,63. ¿Sí estamos bien ahí con esos datos? Sí, ingeniero. Sí, estamos igualitos. Ya. Entonces está terminado este método. ¿Sí? La parte que nos interesa a nosotros es cómo es la parte de la metodología y cómo se saca estos valores, se calcula. Los demás, lo que comentaba la compañera en relación a estos criterios, hay una metodología y un análisis de esos criterios, ¿sí? Para llegar a establecer si es que
de estos criterios si es que aumentan o disminuyen. Entonces, por ejemplo, si realizáramos el presupuesto actualmente, también va a depender del tipo de empresa, del tipo de actividad. Como les decía, hay algunas empresas que han tenido la oportunidad de incrementar sus ventas por motivos de la pandemia. Otras empresas no han podido. Entonces, han tenido incluso que disminuir considerablemente sus ventas. Entonces, esos criterios para unas empresas pueden favorecerle en cuanto sean de incremento de más un determinado porcentaje. Para las demás empresas, estos factores que se consideran de los criterios, entonces, de las empresas que han tenido graves dificultades, estos criterios del equipo de ventas, de los vendedores, de la gerencia de ventas y de la gerencia general, entonces tendrían estos negativos. Aquí sería, supongamos, menos 4%, menos 2.5% y menos 1.8%. No se darían generalmente de que esos criterios vayan a tener un valor positivo de incremento. Igual el procedimiento es idéntico, el procedimiento es el mismo. No cambia, ¿no? Porque también se lo establece también dentro de lo que el monitoreo del mercado. Entonces, la parte de optimistas en el mercado, la parte de pesimistas del mercado. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos en nuestro medio, ¿sí? Está seguro de que vengan inversiones, pero ya que se esté eso seguro, de que va a haber inversiones de afuera para el país. Esa es una oportunidad para todos, para las empresas, para las familias, para todo tipo de negocios, una oportunidad de que vengan inversiones de afuera, acá. Entonces ya se tiene esa parte de optimismo en cuanto a eso. Pero lo contrario, que no existan inversiones, que el desempleo siga incrementándose, entonces es una parte pesimista. Todos estos factores, incluso factores económicos que se toman en consideración. Como les decía, en función, como es del mercado, también en función de lo que es el crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿no? Son factores macroeconómicos. Los algunos son oportunidades para unas empresas, en cambio para otras son amenazas en lo referente a su actividad que realiza. Entonces, ¿tienen alguna pregunta en este método? No, está súper claro. Aquí es un jueguito de porcentajes que hemos hecho, solo basado en el primer dato que está con el criterio de los vendedores. Entonces aquí tenemos ya un valor definido de lo que es las ventas de los periodos, de cada uno de los periodos. Lo demás tenemos que aplicar porcentaje. Tenemos ese valor numérico, o numérico monetario en este caso, por el un porcentaje y por el otro porcentaje. Y vamos proyectando. Bueno, entonces dentro de nuestros presupuestos, también tenemos este otro presupuesto. Con este finalizamos estos métodos, por la importancia que tiene el presupuesto de ventas. Entonces, este método económico administrativo. ¿Sí? Entonces, a través de ello vamos a proyectar las ventas a través de este método económico administrativo. Entonces, también nos permite conocer la rentabilidad que va a tener la empresa durante el ente económico, durante el ejercicio económico. Y su volumen de ventas, es decir, la presupuestación de ventas, estimado en términos cuantitativos. Términos cuantitativos numéricos, esos, ¿no? Entonces, las unidades a vender, precio de productos, política de ventas establecida. Entonces, aquí tenemos unos factores, los factores de ajuste que se llaman.
Entonces, estos son factores de ajuste, son acontecimientos accidentales no recurrentes. Entonces, aquí tenemos un factor de ajuste que puede ser favorable o perjudicial. ¿Debido a qué? A estos factores. ¿Sí? No necesariamente aquí, es solo se ha puesto la palabra perjudicial aquí, o puede ser favorable o perjudicial. Entonces se pone perjudicial debido a esto. Puede haber huelgas en la empresa, algún paro en la empresa, algún tipo de incidente, incendios, inundaciones, entre esos. Que tengamos que ajustar el presupuesto, estamos hablando de la planta industrial, que tengamos que ajustar el presupuesto. Entonces, estos factores de presupuesto, los factores de ajuste, también tenemos que influyen contratos especiales, relaciones políticas, convenios, contratos de ventas, que se determinan. Entonces, estos factores de cambio pueden ser cambio del producto, de material, de diseño, cambio de producción, instalaciones, cambio de mercado, de moda, cambio en los métodos de ventas, en la publicidad, la propaganda, etc. Entonces, estos factores de cambio se refieren a aquellas modificaciones que van a efectuarse y desde luego influirán en las ventas. Entonces, estos factores ofrecen un medio para estimar las ventas si se estudian sus probabilidades. Como el presupuesto es un estimativo, una probabilidad, y que tiene que tener un muy bajo margen de error, entonces estos factores influyen. ¿Sí? Entonces, de estos factores de crecimiento, superación de ventas, desarrollo, crédito mercantil, y acá tenemos estos factores económicos generales: precios, producción, poder adquisitivo de la moneda, fianzas, informes sobre la banca y crédito, ingresos y producción nacional, el Producto Interno Bruto, ¿no? Son factores económicos que se consideran, es decir, en función de los macroindicadores, Entonces, aquí nosotros estamos, a ver, algunos de estos indicadores macroeconómicos, ¿no? Tenemos el Producto Interno Bruto, el otro también tenemos la inflación, ¿sí? Nosotros estamos aquí, estamos actualmente con un pequeño, pero tienen que controlar, es un pequeño problema en cuanto a la inflación. Entonces, el dato, el último, creo que es que dio el INE en el dato, que se está una inflación, un promedio del 4%. ¿Sí? Entonces, la inflación sobre todo en el sistema de dolarización, la inflación tiene que ser muy baja. Entonces, tiene que bordear un 3%, un 3.5%, en ese sentido. No podemos nosotros tener inflaciones con otro tipo de moneda, en este caso con la dolarización. Entonces eso también influye dentro de estos factores económicos. Influyen dentro de las ventas. Entonces el Producto Interno Bruto, ¿qué es? La producción de bienes y servicios de un país. Entonces cuando existe más inversión, estamos hablando del sector empresarial, entonces se va a producir más bienes y servicios y se va a incrementar el Producto Interno Bruto. Entonces, es un indicador que mide el crecimiento de la economía. Es un indicador que permite medir cómo está creciendo la economía. Entonces, como el Producto Interno Bruto, también hay un sinnúmero de fórmulas para calcular, y al final, en las variaciones que tiene el Producto Interno Bruto, es en porcentaje. Ha crecido con relación al año anterior, digamos, en un 5%, en un 3%, en un 6%. Entonces, ya esos valores de crecimiento que van un 6, un 7, un 8%, 9%, con relación al periodo anterior del Producto Interno Bruto, ya es bastante considerable. Un crecimiento de esa manera. Caso contrario, tenemos nosotros que el Producto Interno Bruto
es muy bajo, o muchas veces tenemos que no, ni siquiera es del 1%, ni siquiera se acerca al 0.5% de crecimiento, y también a veces se da por parte de la recesión económica. Eso se va a dar en Argentina, ¿no? Va a haber otra recesión económica en Argentina en donde el Producto Interno Bruto va a ser negativo en porcentaje. Entonces no va a crecer, sino que va a tener un decrecimiento considerable del Producto Interno Bruto. Y eso puede pasar en cualquier país, puede pasar eso. Entonces, ahí por último tenemos estos factores de influencia administrativa. Son de carácter externo, ¿sí? Y son decisiones que toman los directivos. Entonces, esto al final se toma después de los factores específicos de ventas y de los factores económicos, se toma este tipo de factores de influencia. Vamos a poner el otro archivo para que le vean ustedes mejor a este presupuesto. Este presupuesto del método económico administrativo, este presupuesto es uno de los más usados por las empresas. ¿Por qué? Dentro de lo que son estos factores que se aplican, entonces es la parte, como les decía, del entorno, sobre todo externo. Porque los factores administrativos son internos. Los demás son externos. Entonces, se analiza estos factores externos, se analiza los factores del mercado y así se va estableciendo. Ahora aquí creo que está este presupuesto. A ver. Entonces aquí se consideran ya mucho más cosas relacionadas con lo que influyen en las empresas. No, ¿dónde estaba esto? Espérenme un ratito. Métodos, criterios. Método. A ver. Este es el mismo que tenemos ahí. Aquí está. A ver. Este método. Entonces aquí se analiza lo que les estoy yo platicando. También con relación a periodos anteriores, ¿no? Un análisis amplio de la situación económica, del entorno económico. Entonces, cómo está la economía del país? ¿Cómo está marchando dicha economía? Entonces, la parte de la economía enfocado, como les digo, a los indicadores macroeconómicos. Son los indicadores más macroeconómicos, son los referentes de una economía. Sí, son referentes de la economía. Y aquí también un análisis amplio de la situación económica y un análisis del sector al cual corresponda la empresa. Y esto se aplica en cualquier tipo de empresa.
Estamos hablando de cualquier tipo de actividad en empresas pequeñas, empresas medianas, empresas grandes. Y tenemos nosotros esta fórmula, la fórmula presupuestaria. Entonces aquí se desglosa algunos factores de eso. P, presupuesto de ventas, BP es el valor asimismo del último periodo histórico de las ventas de la empresa. Y aquí hay que desglosar los diferentes factores. Los factores de cambio, factores de ajuste. Estos factores son factores específicos de las ventas. De aquí tenemos la E, que son los factores económicos generales, y la A, que son los factores de influencia administrativa. Entonces acá está mucho más desglosado los factores que tenemos. BP, ya conocemos el valor del último periodo de venta. Entonces aquí, más menos A, factores de ajuste. Este ajuste puede ser un ajuste positivo o un ajuste negativo, que decíamos nosotros, ¿no? Un ajuste favorable o un ajuste perjudicial. Esto ya son parte de lo que estaba puesto el ejemplo. Si existe algún accidente laboral en la empresa, puede ser como estaba ahí algún accidente, un incendio que pueda darse. Sí, también entonces estos factores son los que van a permitir hacer el momento. Factores de cambio. Entonces estos factores de cambio igualmente que pueden ser positivos o negativos. Y factor de crecimiento. Esto está también, este factor de crecimiento en relación a la oferta y la demanda. Si demandan más los productos de la empresa, este factor de crecimiento va a ser con más, es decir, se va a incrementar. En cambio, si comienza a disminuir la demanda en el mercado, este factor de crecimiento puede ser menor. Entonces aquí tenemos lo que yo les decía, factores favorables, los de ajuste. Un periodo excepcional o no recurrente. ¿Sí? Ventas en una zona o distrito donde no es costeable la operación. Entonces puede ser favorable, podemos tener nosotros favorable este factor de ajuste, en el sentido en que nosotros tengamos poca competencia. Entonces cuando se da en diferentes mercados, entonces ahí tendríamos una mayor posición del mercado. Cuando no se tiene una constante de los competidores, un constante crecimiento de la competencia, de los competidores. O también este factor de ajuste perjudicial. Entonces aquí tenemos algunos, ¿no? Que pueden perjudicar el presupuesto de ventas. Huelga, falta de abastecimiento de materia prima, retraso temporal de entregas a clientes, denuncia, despido de personal clave, demanda en contra de demandas. Bueno, esta es la parte laboral, ¿no? Que puede ser perjudicial para la empresa. Alguno de estos. Entonces, aquí también puede ser la falta de materia prima, ¿sí? La demora, el retraso en entrega de los productos, de los artículos a los clientes. Entonces aquí va poniendo, esto se hace un análisis de la empresa. Entonces este factor de ajuste, ¿qué vamos a tener? Un factor de ajuste favorable o un factor de ajuste perjudicial. Y se puede poner un valor numérico, ¿sí? Si es que es favorable, de más, supongamos unos 200,000 o 300,000, ya en términos monetarios.
Si es perjudicial, de menos 400.000, de menos 300.000, de menos 200.000. Por algún motivo. La falta, entonces aquí no permite la falta, por ejemplo, de abastecimiento de materia prima, no permite producir a tiempo y entregar a los clientes. Pues, ¿cuánto es? En el sentido en que se ha perjudicado este factor. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto ya cuantificable, cuánto es ese efecto producido por este factor de lo que es la falta de abastecimiento de materia prima? El otro factor que consideramos aquí, el B, factores de cambio. ¿Cuáles pueden ser estos factores de cambio? De producto o la forma de manufacturado. La disminución en el costo y por tanto el precio de venta y en su calidad. Del mercado. Modas, gustos, estilos. Y también en los métodos de ventas. Estos son factores de cambio. Por ejemplo, las empresas requieren y lo hacen lo referente a los planes de publicidad, a los planes, estos planes de publicidad con la finalidad de seguir presentando el producto, el artículo, de dar una demostración de los mismos con la finalidad de hacer conocer para los clientes, para que demanden el producto. Ahora, en cuanto tienen la aplicación de la publicidad y la propaganda, hay determinadas formas para calcular ese impacto que le produce a la empresa, porque la finalidad es vender más. Si se hace conocer el producto, los beneficios, bondades, características, seguridad del producto, composición incluso de los productos o artículos que tenga la empresa. Entonces, esto es con la finalidad de que al aplicar la publicidad, la propaganda, se incrementen las ventas. Pero ese impacto no es inmediato. Demora un tiempo para ver el impacto. A ver si a través de la publicidad, a través de la propaganda, se ha llegado a lo que es la idea de los clientes de demandar ese producto. El convencerles a los clientes que demanden esos productos, esos artículos de la empresa. Es necesario dar a conocer por cualquiera de los medios que nosotros conocemos esta publicidad, esta propaganda. El otro factor que tenemos aquí, que está puesto aquí, C más menos C, ese es el factor de crecimiento o corrientes o constantes de crecimiento. Entonces, esto se establece en base a causa de cambios en el diseño del producto, métodos y medios de producción, métodos o factores del mercadeo. Entonces, aquí dice, ¿quién es responsable de estos métodos de la influencia? De estos factores a cargo del ejecutivo responsable de venta, es decir, de la gerencia de venta. Aquí se va produciendo en las ventas ajustes, en los periodos para dar ajustar la fórmula que nos permita a nosotros tener un presupuesto mucho más confiable y mucho más exacto. Y están estos factores ajustados a las condiciones normales de operación de la empresa. Luego tenemos los otros aquí, que puede ser, como le digo, aquí depende mucho los factores de estas fuerzas económicas generales. Entonces va a depender mucho de la situación económica en la que se encuentra un país. Entonces, como le digo, es medible a través de los indicadores macroeconómicos. Generalmente, que influyen favorable o desfavorable sobre las ventas. La inflación, el Producto Interno Bruto, el crédito, ¿sí? Las tendencias y variaciones regionales, el mercado local, variaciones estacionales.
Entonces aquí también, dentro de estos factores económicos e incluso dentro de ellos están las tasas de interés, porque aquí está para el préstamo crédito, ¿no? En lo que es relación a las tasas de interés, que nosotros podemos calcular, nosotros podemos medir. ¿Sí? Y también, además de estos factores económicos, ciertos factores sociales. Como le digo, otro de los indicadores de estos factores sociales, indicadores macroeconómicos, es el empleo. Entonces, igualmente hay fórmulas para calcular el empleo, el subempleo, la población económicamente activa, un sinnúmero de fórmulas que nosotros podemos tranquilamente calcular. No es nada del otro mundo, es muy sencillo. Entonces, para ver si es que el Producto Interno Bruto, lógico, si tenemos nosotros que va creciendo constantemente este Producto Interno Bruto, nosotros tenemos como empresa una mejor oportunidad. Eso quiere decir que por eso dice la palabra, la producción de bienes y servicios va aumentando, es decir, que se está produciendo más, se está vendiendo más. Pues estos son los factores. Bueno, la tasa de interés, el factor social del empleo que les digo, del desempleo, principalmente. Entonces son medidas que toman los gobiernos, no solo en el sentido ese, sino en el sentido también de los impuestos. De los impuestos también. Entonces comienzan aplicar alguna política referente al gobierno, como ellos son los que manejan, como ellos son los que, en definitiva, los que ejecutan. Los que ejecutan las diferentes políticas económicas, monetarias, crediticias, ¿sí? Políticas de salud, políticas de empleo, etcétera, dentro de los programas nacionales que establece. Entonces, dentro también ellos, en la parte de los impuestos, ¿sí? También contemplan dentro de estas fuerzas económicas subida a los impuestos, subida de aranceles, a las importaciones, o cualquier otro tipo de impuestos que esté afectando a la empresa y por ende a sus ventas. Entonces, si pone más impuestos, el producto tiende a encarecerse. ¿Sí? Entonces, el producto tiende a encarecerse y es muy complejo, es muy difícil para la empresa trasladar esos valores de la subida de los impuestos, trasladar al consumidor. Por este sistema que tenemos nosotros de dolarización. Y también porque si es que son en las empresas también a los productos sustitutivos. Dentro de estos, los clientes, si ven que el producto que compraron ha subido de precio, ya está un poco caro, entonces pueden ver otro tipo de producto sustitutivo, productos similares, que sean mucho más baratos. Pero eso afecta a las ventas. Y el siguiente es la influencia de la administración, la influencia administrativa. Esto ya es interno de la empresa. De la política de mercado, las expansiones, en cuanto a territorio, productos, restricciones, ampliaciones de las ofertas. Entonces, muchas veces las empresas, en cuanto tiene que ver con el mercado, puede ser que determinado mercado ya no venda porque está saturado ese mercado. Entonces ya no puede competir. Ya ese mercado ya está saturado, ya está terminado ese mercado. Entonces en un mercado donde no van a comprar, no puede ofertar, entonces, ¿qué va a pasar? Si tiene que salirse de ese mercado. Sí. O también por efectos también de esto de la competencia, también le puede obligar a salirse del mercado. Entonces, dentro de esta influencia administrativa, las políticas de publicidad. Por eso digo, la publicidad en sí,
el impacto que tiene la publicidad no es enseguida. Sí tiene algún tiempo que demora, que va a demorar. Entonces, por diferentes canales, bueno, cine, radio, televisión, periódicos, revistas, internet. Políticas de precios, descuentos, bonificaciones, rebajas. Entonces, lo que nosotros llamamos las ofertas, la política de precios. ¿Sí? Entonces, muchas veces las empresas tienen que bajar el precio de venta. No siempre va a estar la tendencia a que se incremente. Y además en esta parte, como les digo, en el sistema de dolarización, ¿sí? En cuanto tiene que ver a los precios van a subir, pero muy pequeños. En valores, en porcentajes muy bajos. Ese es el sistema que determina o que se establece a través de la dolarización. Dentro de estos precios. Entonces, nos conviene, hacemos nosotros la relación beneficio-costo en relación a los precios para ver si hacemos descuentos, ¿sí? Para hacer si hacemos rebajas. Sí, está diciendo de que nos quede, que nos quede un margen de utilidad. Si no, ¿para qué vamos a nosotros a comercializar? ¿Para qué vamos a vender si no nos va a quedar un margen de utilidad, un margen de ganancia? Pues a través de este presupuesto. Y la aplicación, como les digo, de la fórmula respectiva, de esta fórmula. Esta fórmula se le puede poner verticalmente la misma. Y es uno de los métodos que con mayor frecuencia utilizan las empresas. Pues aquí está considerado todos esos factores que pueden influenciar, pueden influir en las ventas. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Estos factores resuelven las empresas, resuelven sus directivos, se resuelven el personal con los gerentes de las diferentes áreas, ¿sí? Los asesores, los analistas, todo eso establece. Para poner aquí estos factores. Los otros es medible de acuerdo a la situación, los económicos medibles de acuerdo a la situación en la que se encuentra, la situación económica que se encuentra el país. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? De momento no, Inge. Entonces, igualmente nosotros vamos a pasar a realizar el ejercicio respectivo. El ejercicio respectivo en lo referente a este método. ¿Qué sería el último de ventas? ¿Qué tenemos aquí? Entonces tenemos nuestro archivo, el cual acabamos este presupuesto. Entonces pongamos el último, el presupuesto de ventas del método económico administrativo. Fíjense en que aquí, por ejemplo, en el sistema de dolarización, ¿sí? Entonces, uno de las ventajas es que es en relación a los precios de venta. No se puede incrementar los precios de ventas en valores muy considerables. Estamos hablando nosotros un incremento de unos 5 centavos, unos 10 centavos. ¿Sí? 8 centavos, 7 centavos, de esa manera. Entonces no podemos, como cuando se tenía el sucre, que se incrementaban por cientos o por miles de sucres, se incrementaban el precio, porque ya la moneda en sí ya no valía, ya no servía para nada la moneda. Entonces aquí no podemos nosotros. Entonces una de esas ventajas que estos incrementos de los precios no son muy altos, no son muy considerables.
Son incrementos muy bajos que se pueden dar por efecto de la demanda y de la oferta. Método económico administrativo. Entonces, de lo que la compañera el día de ayer también, que ella también comentaba y preguntaba, hay un método, sí, que abarca todo eso. O sea, abarca la situación tanto interna como externa de la empresa. Es este método económico administrativo. Entonces vamos a poner nosotros este método. Entonces, asimismo, nosotros debemos tener, para elaborar este presupuesto económico administrativo, el último valor del presupuesto de ventas del periodo inmediato anterior. Es decir, del último periodo, el valor histórico de las ventas, que puede ser dado, como ya saben ustedes, en unidades o en términos monetarios. No hay ningún problema en cuanto se establece para la presupuestación. Entonces pongamos igualmente, ¿no? Con la siguiente información. Realizar el presupuesto de ventas para los próximos 5 periodos. Son las ventas históricas del último periodo. De la misma manera, tomemos los dos productos.
Entonces, así en términos monetarios le vamos a hacer, ¿no? El producto A, 12 millones. El producto B, 10.500.000. Los factores específicos de ventas. Factor de ajuste. Dos puntos. Menos 200.000. Entonces es un factor de ajuste perjudicial. De cambio, innovación del producto, etcétera, ¿no? Más 600.000. Crecimiento de crecimiento. De crecimiento más 300.000. Factores económicos generales más el 3%. Entonces igual aquí se hace el análisis, ¿no? De los factores económicos. Factores económicos. Y el otro, los factores de influencia administrativa. De influencia administrativa más el 3,2%. Entonces esto quiere decir que se incrementa, ¿no? Se incrementa en eso. Puede ser negativo, entonces nosotros disminuimos. Pueden que tengan alguno de estos factores también. Esos son datos del ejercicio, ¿no? Puede que de crecimiento, como les decía, puede ser negativo. El de cambio igual. Si factores económicos
este rato, si cogemos este dato, es de menos. Este rato, este factor económico en general es de menos. ¿Sí? Y la influencia administrativa, también la influencia por los motivos que se está estableciendo. También puede ser negativo actualmente. Bueno, entonces vamos a iniciar nosotros ya directamente el presupuesto. ¿Sí? Cada uno de los periodos. Entonces vamos a poner el producto A. Entonces, todos estos factores es un análisis, hay fórmulas de cálculo para determinar también esto. Cada uno de ellos. No es que se pone nomás. ¿Sí? Entonces, como les decía, estos factores, los indicadores macroeconómicos, también se hace un cálculo respectivo de estos indicadores, incluidos los impuestos, incluidos las tasas de interés. Bueno, ahí está dentro del crédito, ¿no? Todos ellos, entonces, se determina si es que este factor económico en general va a ser favorable o va a ser desfavorable. Si es favorable, tendremos nosotros un incremento en un porcentaje. Si es desfavorable, tendremos nosotros un decremento en negativo. Igual la influencia administrativa. Perdón. Entonces, por ejemplo, aquí está la parte también de la influencia administrativa al mercado, los precios. Entonces, prácticamente una empresa, cuando la economía crece, entonces también crecen la demanda de bienes y servicios, ¿sí? Hay más gente con empleo, hay más inversión. Entonces, ahí también puede también establecerse a través de un aumento de los precios. Pero en cambio, si hablamos nosotros de esta situación actual, si quieren aumentar los precios, no van a poder, pues no se va a poder. Entonces va a ser peor el remedio, porque no va a poder vender en definitiva. Entonces un ejemplo de esos tenemos nosotros el sector inmobiliario, en lo que tiene que ver los arriendos de bienes inmuebles. Entonces de una gran cantidad de bienes inmuebles. No hay dinero. No hay dinero. Hay gente que se quedó sin empleo, entonces no hay quien demande. Entonces, ¿qué se han propuesto? Bajar el canon de arriendo para ver si así arriendan. Y, como le digo, ya sería aquí estos factores, serían muchos de ellos negativos. Y entonces vamos a hacer el presupuesto de ventas del producto A. Entonces pongamos de esta manera, ¿no? A ver si le puedo igualmente copiar la fórmula acá. Déjenme ver si se puede copiar la fórmula. Si no, ya le veo otro archivo que tenía esa fórmula para pasarle. Ahora. No, no se me copió. Bueno, entonces pongamos nomás de la otra manera. A ver, por acá creo que tenía yo algunos sobre este. Déjenme ver. Yo tengo por aquí este de aquí. No tengo.
A ver, aquí está. Ya, ahí está la fórmula, ¿no? Más menos, más menos. Entonces aquí, este era el B y el otro era el C. De acuerdo a lo que está aquí la fórmula. Sí, B y C. Entonces ahí le vamos a arreglar. Es B minúscula esta. Ya. Entonces aquí tenemos la fórmula respectiva. Entonces vamos a hacer ya directamente la presupuestación, es decir, el presupuesto de ventas. Entonces vamos a poner el periodo 1. Entonces para abajo le voy a poner yo para poder realizar. Ya, entonces voy a poner B. ¿Ve? Entonces la B es el valor de las ventas del último periodo, del periodo inmediato anterior, valor histórico. Ya. Entonces hagamos un poquito para acá que tengo. Sí, aquí me queda. Ya, entonces aquí tengo producto A es 12 millones. $12 millones. Entonces viene el otro, lo referente al factor de ajuste. Entonces tendríamos aquí el factor de ajuste. Entonces este factor de ajuste que tenemos aquí en los datos que vamos a hacer con los dos, con estos factores de ambos productos, entonces el factor de ajuste dice que es menos. Entonces pongamos aquí nosotros, no importa, pongamos así, menos. Factor de ajuste, entonces aquí está la A, menos A. Menos. Porque aquí tenemos el factor de ajuste menos, es 200,000. Menos 200,000. Vamos rigiéndonos a lo que vamos poniendo de cada una de las fórmulas. Entonces, ¿qué más dice la fórmula? Más el factor de cambio. El B es el factor de cambio. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Factor de cambio positivo. Entonces ponemos más B, que es el factor de cambio. Entonces, este factor de cambio que tenemos aquí es de más 600,000. Entonces está puesto igualmente. Vamos a seguir la secuencia de la fórmula. ¿Qué más tenemos aquí? Dice más el factor de crecimiento. Entonces veamos que el factor de crecimiento también es positivo. 300,000.
Entonces, pongamos aquí más C. Factor de crecimiento 300,000. Ya. Entonces aquí vamos a tener nosotros un primer subtotal, vamos a tener de aquí. Pongamos así, ¿no? Un subtotal, pequeñito. Un subtotal. Ya, y hacemos esa operación. Entonces, 12 millones menos 200,000 más 600,000 y más 300,000. Entonces eso nos va a dar 12,700,000. Y seguimos con nuestra fórmula, ¿no es cierto? Ya. Entonces este subtotal que tenemos nosotros, vamos a multiplicar este subtotal, vamos a multiplicar por el factor económico de E. Este factor económico que tenemos que es del más el 3%. Entonces esto vamos a poner, no importa poner así, por E. Entonces pongámosles así, por E, y entre paréntesis ponemos más 3%. Entonces vamos a calcular el 3% de 12,700,000. Por el 3%. Entonces el 3% que nos va a dar, ¿cuánto? 381,000. ¿Sí, no? ¿Sí da eso? 381,000. Sí, sí, está bien. Ese es el valor, ingeniero. El 3%, verán, de aquí de 12,700,000. El 3%, 381,000. Y sumamos. Como es con más, sumamos. 12,700,000 más los 381,000. Inge, ¿me podría aclarar el A? ¿Cuál sería el A? O sea, sería su total. Espéreme un ratito, espéreme un segundito. 12,700,000 más 381,000. Entonces vamos a tener aquí, espéreme un ratito, ya le pongo solo este dato. 13,081,000. Ya. A ver, ¿cuál es la pregunta? Que si el valor de A sería el subtotal de lo que entiendo, Inge. Estaría muy bien. No existen aquí ningún valor de A. Sino, porque en la fórmula, al último, después de la E, que serían los factores No, económicos. es que
Estoy en la fórmula. Aquí a ver, este asterisco quiere decir multiplicación. Este asterisco. Correcto. Ya. Entonces, lo que hago es sumar lo que está aquí dentro del paréntesis, que son las ventas del último periodo, estas ventas históricas, 12 millones. Me dice aquí más o menos el factor de ajuste. Entonces, aquí el factor de ajuste yo tengo negativo, por eso le pongo menos A. A es el factor de ajuste. Menos los 200,000. ¿Sí? Luego me dice más menos B. B es el factor de cambio. Aquí tengo más, entonces yo le pongo más B. Los 600,000. Y luego me dice más menos el factor de crecimiento. Entonces aquí, como tenemos el factor de crecimiento más 300,000, yo le pongo más C. Eso va de los datos, ¿no? Si le da aquí negativos, usted pondrá con menos. ¿Sí? Si le da positivos, pondrá con más. Una vez que ya tengo estos factores, estos son factores específicos de las ventas, le sumo con el valor del último periodo de las ventas, valor histórico. Entonces, al sumar me está dando 12,700,000. Lo que he hecho es esta parte de aquí adentro la fórmula, no de adentro. Lo que está entre paréntesis. Ahora, aquí el asterisco significa voy a multiplicar. Entonces, aquí está puesto por E, que es el factor económico. Entonces, ¿cuál es el valor del factor económico? 3%. Es positivo. Entonces, ¿qué hago yo? 12,700,000, el 3% de eso, que me da 381,000. Como es positivo, le sumo a los 12,700,000. Le sumo. Si fuera menos 3, entonces a los 12,700,000 igual calculo ese 3%, pero le resto. Sí, pues está en los datos que yo estoy estableciendo. Ok, gracias. Ya me queda más claro. Igualmente ya tengo este valor, 13,081,000. Siguiendo la fórmula, eso multiplico por A. Por A, que es la influencia administrativa. Entonces ponemos así, pongamos, no importa, por A. Entonces esta, ¿qué es? ¿Qué tengo aquí? Que es la influencia administrativa. 3.2. Ya, pero esta A también es positiva. Entonces le voy a poner entre paréntesis, le voy a poner más 3.2%. 3.2%. Y le cierro. De esa manera tengo. Entonces, del valor, el anterior de los 13,081,000, voy a calculo el 3.2%. 13,081,000. El 3.2%. Entonces, el 3.2% le da 418,592. 418,592. Como es un valor positivo, la influencia administrativa le sumo a los 13,081,000. Y ya saco el valor del presupuesto de ventas del primer periodo. Entonces, ¿qué me va a dar? 13,499,592 del periodo 1. ¿Ya? Entonces, todo depende de la información que tenga, toda esta información que tenga. Entonces, en este caso, el único negativo que tenemos aquí es el factor de ajuste de los específicos de ventas. Ajuste, menos 200,000. Los demás se tiene positivos, incluidos los factores económicos y la influencia administrativa.
Ingeniero, el total del producto de periodo 1 está mal, es 13.499.000. A ver. No, yo le puse 88.000. Puse mal. 99. Ya. 13.499.000. Sí, bien está. Ujú. Ya. 592. Ya no le vi bien el 9 de la compu. Ya. Y así se va repitiendo para los otros periodos. Lo mismo. Como tenemos igualmente los mismos factores, entonces con eso seguimos nosotros estableciendo. Entonces lo que va a cambiar aquí, lo que vamos a cambiar es el valor de las ventas. Tomamos como dato del periodo anterior. Entonces aquí vamos a tomar el valor, el primero de las ventas ya del periodo 1, que a nosotros ya calculamos. 13.499.592. Ese es el que va a ir primero. 13.499.592. Entonces pasamos del periodo anterior. ¿Sí? Lo mismo el factor de ajuste menos 200.000, el factor de cambio más 600.000, el factor de crecimiento más 300.000. Entonces nos va a cambiar el subtotal y lo último, ¿no? Por ende nos va a cambiar lo último. Entonces nosotros tenemos 13.499.592. Entonces dice menos 200.000. Más 600.000. Más 300.000. Entonces eso va a dar 14.199.000. 14.199.592. Es repetitivo, ¿no? Y a este valor de los 14.199.592 igual el 3%. Entonces el 3% que nos da es igual a 425.987,76. Ese es el 3% de 14.199.592. ¿Sí? Y le sumamos. Entonces al sumarles nos va a dar 14.625.579,76. Ya nos quedó aquí, en vez de 76, no cerró esto. Hay que ponerle con el punto esto. 14.625.579.76. Ya, ahí sí. Entonces, de la misma manera, 14.625.579,76 multiplicamos por el 3.2% de la influencia administrativa. 3.2%. Entonces, ese 3.2% nos da 468.018,55. Y le sumamos. Entonces nos va a dar 15.093.598,31.
Otra vez hay que... Un poquito hay que hacerle para que esto... Ya. A ver. 15.093.598.31. Entonces, este sería ya del periodo 2. ¿Tienen alguna pregunta? Este es periodo 2, ¿no? Periodo 2. ¿Tienen alguna pregunta? No, Inge, hasta ahí está bien. Igual, vamos a repetir lo mismo para el periodo 3. Entonces, en el periodo 3 vamos a tener el primer valor de las ventas. Entonces, ese valor va a ser del periodo anterior. Entonces, vamos a tener ahí 15.093.598.31. Listo. Entonces, 15.093.598.31. Igual el mismo factor de ajuste menos 200.000, el mismo factor de cambio más 600.000 y el mismo factor de crecimiento más 300.000. Entonces, de aquí nos va a cambiar. $15.093.598.31. Entonces nos quedaría 15.793.598.31. Entonces a ese valor, ese subtotal, por el 3%. Entonces tendremos el 3%, 473.807.95. Y le sumamos. Le sumamos. Entonces nos va a dar 16.267.406.26. A ese valor, ¿por qué le sumamos? Porque el factor económico es más. Entonces quiere decir que se va a incrementar. Y luego ese valor ya sumado el 3.2% más. Entonces por el 3.2 inverso por ciento. Entonces el 3.2% es igual 520.557. Y le sumamos. Entonces vamos a tener 16.787.963.26. Este sería el periodo 3. Entonces lo mismo, pasamos al periodo 4.
Entonces aquí en el periodo 4 vamos a tener el valor, el primero del periodo 3. Los 16.787.963,26. Ah, no me quedó. Otra vez. $16.787.963. Aquí el punto. ¿Ya? Entonces, menos 200.000, más 600.000 y más 300.000. Lo demás, quitamos. $16.787.963.26. Entonces nos va a dar 17.487.963,26. Con 26. Entonces, a ese valor, de la misma manera, el 3%. Entonces, el 3% es 524.638,90. Entonces, pongámosles con el 0 ahí para que nos coja con el punto. Y le sumamos. Más. Entonces nos va a quedar 18.012.602,16. 18.012.602,16. Entonces la explicación ya está dado. ¿Por qué le sumamos a ese porcentaje, no? Porque tenemos estos factores económicos y el de influencia administrativa positivos. Porcentajes positivos. Ya, entonces este último valor por el 3.2%. Entonces el 3.2%, ¿qué nos da? Ok, es igual. 576.403,27. Y le sumamos. Entonces al sumarle nos da 18.589.005,43. Estoy poniendo muy abajo, arriba. Ya le puse más porque es, a ver, pongamos bien. 18.589.005,43. ¿Ya?
¿Qué sería del periodo 4? Y el último que tenemos del periodo 5. Entonces, nuestro periodo 5. Entonces, aquí vamos a tener 18.500.000. 18.500.000. 89.005,43. Ya. Lo mismo, menos 200.000, más 600.000 y más 300.000. Entonces sería 19.289.000. 5,43. $18, 19.289.000. Ya. Entonces ese valor, ese subtotal, el 3%. Entonces el 3% es 578.670 con 16. 578.670 con 16. Más. Y nos quedaría 19.867.675 con 59. Y a este valor, el 3,2%. Entonces, este 3,2% es igual. 635.765 con 62. 635.765 con 62. E igualmente le sumamos. Entonces vamos a tener 20.503.441 con 21. Entonces tenemos el presupuesto respectivo. A ver. Ya. Entonces nos quedaríamos nosotros para terminar este presupuesto, ¿no? Ya prácticamente aquí hacemos el cuadrito y luego el producto B. Y le sumamos. ¿Alguna pregunta en el método?
¿Alguna No es. pregunta? Ya, a ver, atenderáme en un ratito, ¿no? Aquí completaríamos todos los métodos nosotros. Todos los métodos. A ver. Entonces, una partecita porque igual, como es, para que practiquen, ¿sí? Para que practiquen, entonces, ¿ustedes qué van a hacer? A ver. Tenemos nosotros el método de los mínimos cuadrados, del incremento porcentual, del incremento absoluto, de los criterios y el método económico administrativo. A ver, entonces van a hacer el primer deber, anotarán por favor. ¿Sí? Entonces ustedes van a hacer 3 ejercicios, así como hemos realizado. Con los 2 productos van a hacer 3 ejercicios del método de los mínimos cuadrados. 3 de los mínimos cuadrados. ¿Sí? Como tenemos 2 productos, igual le hacemos con los 2 productos. El otro, 3 ejercicios del método del incremento porcentual. Ya, ahí está claro. Sí, A ver, genial. pero díganme en algo, porque si no me dicen nada, digo que no me entienden. Ya, sí está claro eso, ¿no? Profe, ¿puede repetir el primero, por favor? A ver, el primero tienen que hacer 3 ejercicios del método los mínimos cuadrados y 3 ejercicios del método del incremento porcentual. Ustedes se ponen los datos. Ah, ya, ok. Ya, 3, o ¿Para sea, cuándo serían, dice? Para pero la próxima espérenme un clase, el ratito, lunes. un ratito. ¿Sí? 6 ejercicios. Ya, serían estos 6 primeros ejercicios. Como mañana, solo hasta ahora tenemos clase, mañana nos veremos el lunes. Entonces, este sería mañana, el sábado. El sábado envían. Eh, nos podría dar tal vez tiempo hasta el día domingo porque muchos trabajamos hasta mañana y podríamos hacer recién el día sábado. A ver, pero es que ese es el 1, pero es que no me dejan hablar ustedes rapidito. Fuera de lo que no me dicen nada todavía. A ver. Este es el primero, este es un primer deber. ¿Sí? A ver, ¿sí está claro o no está claro? Sí, hasta aquí sí. Ya. Entonces, de los 2 métodos. Ya. Y el otro deber es de los otros 3 métodos. Entonces, asimismo, 3 ejercicios del método del incremento absoluto. 3 ejercicios del método del incremento, perdón, 3 ejercicios del método de los criterios. Ingeniero, los últimos, ¿qué dijo? ¿De incremento absoluto o de criterios? ¿O de los dos, tres, A tres? ver, del método del método de incremento absoluto y del método de los criterios. Ya, asimismo ¿Los otros 3, ¿no? ejercicios para qué día es, Inge? Estos 2 así por separado. Entonces yo les voy a poner en la plataforma como es tarea de los métodos de los mínimos cuadrados y del incremento porcentual. Y la otra tarea, el método del incremento absoluto y de los criterios. Me están diciendo que para el domingo, pues. Sí, por favor, ingeniero, muchas gracias. Ya, entonces estamos nosotros, a ver, serían 3, 6, 9, 12 ejercicios. ¿Sí? Tienen que subir por separado. La primera tarea es, ya les digo, método de los mínimos cuadrados y del incremento y el método de incremento porcentual. 3 ejercicios de cada uno, de cada método. O sea, fíjase por lo que hemos hecho, nosotros hemos hecho
Igual como hemos hecho con los dos productos, cada uno. Es que es por los dos productos para nosotros ir viendo y consolidar las ventas. La otra tarea es del método del incremento absoluto y el método de los criterios. Asimismo, 3 del uno, 3 del otro. Los suben, ahí les voy a poner dos tareas. La primera, método de los mínimos cuadrados y del incremento porcentual. Ahí suben los 6 ejercicios de estos dos métodos. Y la otra tarea que va a estar puesto es del método absoluto, del incremento absoluto y de los criterios. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Sí. Entonces, Sí, para el domingo a medianoche. Ingeniero, una consulta nada más. ¿Podemos hacer todo este desarrollo en Excel y luego lo pasamos a PDF? Mira, usted hace lo mejor que pueda. Mucho juega la presentación, hágale en Excel, hágale en Excel y le pasa PDF, no hay ningún problema en eso. Hágale, Ya, pero hagan lo correcto. mejor que Sí, puedan ustedes. gracias. Sí, hacen una carátula, a ver, harán la carátula. Los Ya. pone Instituto Tecnológico Pichincha, la carrera que ustedes están, el nivel que ustedes están, y dice tarea número 1 de administración de presupuestos. El nombre completo de ustedes. ¿Y El diseño, de qué bueno, paralelos son? ya. El diseño que tiene que ser obviamente entendible y lleguemos a la respuesta, no necesariamente tiene que ser idéntico como usted lo hizo, o sea, digamos así en forma vertical, ¿no? O sea, me refiero, No, por ejemplo, a los, no le entiendo, no o sea, le me refiero, entiendo. por ejemplo, a los periodos. Yo puedo poner en forma horizontal los periodos, periodo Ah, 1, no, 2, claro, 3. sí, no hay en eso, no hay problema, en eso no hay Ya, problema. correcto. Pero usted tiene que seguir la secuencia porque es información, la información tiene que ser entendible para todos. ¿Sí? Ya, Entonces hace gracias. todo eso, calcula los valores, todo, usted puede, eso le digo, hasta en los cuadros usted puede diseñar de otra manera, no hay problema en eso. No, Esa era la inquietud, gracias. ya. Entonces quedamos para que ustedes envíen el día domingo. De este método, el que estamos viendo ahorita, todavía no, vamos a terminar, ¿no? Vamos a terminar lo que nos falta el día lunes. ¿De Ingeniero, acuerdo? un Ya. favor. El día de ayer nos comentó que también este archivo nos podría subir a la plataforma para Este de aquí, poderlo este subir. ahorita, sí, ya. Entonces este Sí, ya por le favor. subo hoy terminando la otra clase que tengo, le subo este para que ustedes tengan de referencia. Ya. Sí, para podernos ir guiando para realizar los Ya, bueno, no hay ejercicios. problema, porque aquí está desde el comienzo los presupuestos. Ya, yo ya Sí. le subo eso. Ya, por favor, muchas Ya. gracias, Entonces ingeniero. pasen bien hasta el día lunes. Hasta el lunes, ingeniero. Hasta el Lunes. día lunes. Gracias, Inge. Hasta el lunes.